Buenos días, mi nombre es Cerrillo Chávez José Ramiro. Actualmente curso la carrera de Ingeniería Industrial en el tercer semestre Grupo 1 y en esta ocasión les voy a explicar lo que viene siendo la definición de transformación lineal y así como también se realizará un ejercicio acerca de este tema. Bueno, voy a empezar por explicar la definición de las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales son las funciones y tratan sobre K espacios vectoriales que son compatibles con la estructura, es decir, con la operación y la acción de estos espacios. Tenemos dos espacios vectoriales U y V y una función que va de U a V, o sea, una regla de asignación que transforma vectores de U en vectores de V. Pero no toda función que transforme vectores de U en vectores de V es una transformación lineal. Debe de cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, sea la función f de Rn a Rm es una transformación lineal si y solo si satisface las siguientes condiciones. La primera condición es que f de u más v es igual a f de u más f de v, que va de todos los valores de u y v. Y la segunda condición es que f de k por u es igual a k por f de u para todo vector v y todo escalar k. Bien, antes de empezar con nuestro ejercicio voy a explicar algunas propiedades más importantes de las transformaciones lineales. La primera propiedad es que la imagen del vector nulo del dominio nulo en V es el vector nulo del condominio nulo en W. Por ejemplo, T en el vector nulo de V es igual al vector nulo de W. Como demostración tenemos que T en el vector nulo de V es igual a T en el vector nulo por V. Esto igual a 0 por T en V, lo cual es igual a el vector nulo por W. Y esto sería igual al vector nulo en W. La segunda propiedad es que la imagen del vector menos V es igual al opuesto de la imagen del vector V. Entonces sería T en el vector menos V es igual a menos T por el vector V. Como demostración tenemos que T en el vector menos V es igual a T por menos 1 por el vector V. Esto igual a menos 1 por T en el vector V, igual a menos T en el vector V. Y la tercera propiedad es que consideremos R vectores del espacio vectorial V, V1, V2 hasta VR en el espacio vectorial V. Tenemos una combinación lineal en el dominio A1, V1 más A2, V2 más A3, V3 más AR a VR, donde AI es todos los valores de R. Si aplicamos la transformación lineal de f de v a w, teniendo en cuenta las propiedades enunciadas en la definición resuelta, quedaría de la siguiente manera. La función f de a1 v1 más a2 v2 más a3 v3 más ar vr es igual a 1 de f v1 más a2 f de v2 más a r de f en vr. Consideremos a continuación el siguiente ejemplo. Demostrar que la función f que va de R2 a R3 dada por f en xy es igual a 2x más y y x menos y. Es una transformación lineal. Es decir, debemos demostrar que esta función f, que es dos vectores con dos componentes y su resultado es igual a tres vectores con tres componentes, satisface las condiciones de la transformación lineal. Como primer paso para resolver este ejercicio, lo que tenemos que hacer es demostrar la primera condición, pero con vectores genéricos. Es decir, yo tengo dos vectores a los cuales voy a llamar u con coordenadas genéricas x1, y1 y un vector v con coordenadas genéricas x2, y2. Es decir, no se les puede dar valores numéricos reales porque no satisfacerían estas condiciones. Es decir, lo que debemos hacer es empezar a trabajar desde la cantidad de f de u más v
y llegar hasta f de u más f de v. Entonces se debe de empezar calculando qué nos da f de u más v. Es decir, tenemos dos vectores y luego aplicamos la transformación. Entonces el vector u más el vector v es el vector que contiene coordenadas x1 más x2 y y1 más y2. Lo que tenemos que hacer es calcular la transformación f en este vector. Entonces lo que se debe de hacer es reemplazar x por x1 más x2, que es la coordenada del vector, y también reemplazar y por y1 más y2, que es la siguiente coordenada del vector. Y obtendríamos lo siguiente. En la primera componente tenemos que 2 por x1 más x2 más y1 más y2. En la segunda componente obtenemos y1 más y2. En la tercera componente obtenemos x1 más x2 menos y1 más y2. Y después debemos de aplicar o desarrollar esta expresión para tenerla de una manera más simplificada. Y entonces nos quedaría de la siguiente manera. 2x1 más y1 más 2x2 más y2 en la primera componente y y1 más y2 en la segunda componente y x1 menos y1 más x2 menos y2 en la tercera componente. Ahora, como se puede observar en la suma de vectores, la podemos dividir en dos partes. Entonces es una suma de dos vectores, es decir, los que tienen índice 1. En este caso es 2x1 más y1 y x1 menos y1, y los que tienen índice 2. Sería 2x2 más y2 y x2 menos y2. Cuando realizamos esto nos podemos dar cuenta de que los que tienen índice 1 es f de u y los que tienen índice 2 es f de v. Es decir, esto es lo mismo que f de u más v igual a f de u más f de v. Esto significa que la primera condición de las transformaciones lineales sí se cumple. Es decir, f de u más v es lo mismo que f de u más f de v. Entonces, para terminar, debemos de demostrar que la segunda condición también se cumple. Bueno, supongamos ahora que C es un escalar genérico, es decir, lo que queremos demostrar es que f de C veces u es lo mismo que f de u, es decir, que la transformación saca escalares. Primero vamos a calcular f de C veces u. Lo que se debe de hacer es multiplicar el vector u por C. Es decir, debemos evaluar la transformación f en el vector cx1 y cy1. Entonces debemos reemplazar x por cx1, que es la primera componente, y y por cy1, que es la segunda componente, y obtenemos lo siguiente. 12x1 más cy1 en la primera componente y cy1 en la segunda componente, y en la tercera componente cx1 menos cy1. Entonces, una vez que realizamos esto, podemos factorizar nuestra expresión y quedaría de la siguiente forma. C multiplicada por 2x1 más y1 en la primera componente, cy1 en la segunda componente y c multiplicada por x1 menos y1 en la tercera componente. Después de factorizar nos queda como resultado lo siguiente. En la primera componente 2x1 más y1, en la segunda componente y1, en la tercera componente x1 menos y1 multiplicado por c. Esto que obtenemos es c por f de u. Esto significa que la segunda condición también se cumple. Entonces llegamos a la conclusión de que la transformación del ejercicio propuesto es una transformación lineal.